continuamos para terminar esta sesión con la última ponencia de esta tarde. Entonces, Joana realizará la presentación del maestro Santiago Niño. Sí, a continuación haré la presentación de Santiago Niño Morales. Santiago es docente e investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido decano de la Facultad de Artes, coordinador de la Maestría en Estudios Artísticos y coordinador del subcomité de investigación del proyecto curricular de artes musicales de la misma institución. Es PhD en música por la Universidad de Edimburgo, Escocia, Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona, Magister especialista en Gerencia y Gestión Cultural por la Universidad del Rosario, Colombia. Es miembro del equipo académico de la Cátedra UNESCO en Artes, Educación y Cultura de Paz, desarrollada por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro del Grupo de Investigación Interinstitucional Cuestionarte. Ha escrito libros, capítulos y artículos sobre educación musical, economía y políticas de la música y la cultura, culturas populares e identidades musicales. Ha sido también catedrático de la Universidad del Rosario, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Santiago Niño ha presentado ponencias en diferentes universidades e instituciones, tanto en Colombia, en España, Escocia, Inglaterra, Italia, México, Brasil, Cuba, Eslovenia, Australia y Estados Unidos. Ha sido miembro del comité editorial de la revista A Contratiempo, revista de la música en la cultura, y es miembro de la Asociación Cultural Popular, de la Asociación Americana de Cultura y de la Asociación Internacional de Estudios de Música Popular. También miembro de la Escuela Escocesa de Graduados en Artes y Humanidades y de la Asociación Colombiana de Investigación en Psicología de la Música y de la Educación Musical. Es uno de los representantes de la Universidad Distrital en la Red Colombiana de Universidades Formadoras en Gestión Cultural, capítulo Bogotá. Bienvenido, maestro Santiago. Muchísimas gracias, Johanna, maestro Pedro Pablo. Qué reto conversar ahora después de esta exquisita charla del maestro Sandro. Unas palabras iniciales, maestro Pedro Pablo. No, pues muchas gracias, Santiago, y Gracias. pues, aprovechar la ocasión para felicitarlo aquí públicamente por la reciente graduación y por el proceso de su tesis y de todo ese trabajo fantástico que realizó. Entonces, invito con el título de la conferencia, Identidades musicales e identidades políticas de los músicos de las FARC a través de su música, análisis de sus narrativas, prácticas musicales y canciones en el posacuerdo de paz colombiano. Entonces le damos la bienvenida y de nuevo las felicitaciones al maestro Santiago Niño Morales. Bienvenido. Muchas gracias, maestro Pedro Pablo. Sí, fue una defensa exitosa y espero que el grado en abril, para el que me tendré que colocar falda escocesa, sea también motivo de celebración entonces, seguro que sí. Un abrazo a todos los presentes, especialmente al maestro Sandro, felicitarlo por ese reciente libro fascinante. Podríamos conversar también de algunas cosas que en su momento papá, que es Aníbal Niño, me comentó sobre ese Quizano en su momento. Ya será para un artículo o ensayo posterior, porque ya la imprenta está cerrada. Pero muchas gracias por la escucha y procedo, voy al punto, considerando las restricciones de tiempo que, bueno, son implacables en este tipo de eventos. Usualmente es al final, pero quiero iniciar agradeciendo al profesor Raymond McDonald, a la doctora Morag Josephine Grant de la Universidad de Edimburgo, que me guiaron en todo este proceso, a la profesora Gloria Patricia Zapata, que fue una orientación y guía fundamental en lo que fueron sus estudios precursores en este tema, en varios aspectos fundamentales para esta investigación, y especialmente también a Erika Vargas, que estudiante de la maestría en estudios artísticos, que fue un apoyo fundamental para el trabajo de campo y en los aspectos iniciales de la investigación. Y particularmente, claro, desde el fondo del corazón a todos los y las músicos que participaron y compartieron conmigo las horas de conversación
sobre sus historias de vida musical y creativa. Durante el conflicto armado y el proceso de paz, los músicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora algunos de ellos miembros de los comunes, crearon millares de canciones, millares, escritas en géneros musicales populares y tradicionales colombianos. Y estas son uno de los productos, estas canciones son uno de los productos más destacados de la cultura del movimiento y una clara expresión de su memoria colectiva e identidad. Si bien las experiencias de los músicos de las FARC y sus distintas maneras en que han narrado a partir de la música y sus canciones son clave para comprender la identidad colectiva y la dinámica cultural y política del movimiento, no existen estudios extensos sobre su situación personal y colectiva, sobre sus narrativas y la relación entre sus preocupaciones musicales y políticas, especialmente después y durante el tránsito del proceso de transformación del conflicto. Esta investigación contribuye a llenar este vacío, aportando una alternativa de planteamiento y una alternativa metodológica para estudiar la negociación de las identidades musicales de los músicos de las FARC, ahora en miembros de los comunes y algunos otros con otros intereses y orientaciones políticas, y la expresión musical de sus identidades políticas a partir de dos de sus narrativas, sus historias de vida y sus canciones como narrativas. La investigación encuentra que las narrativas sobre hacer música y hacer política a través de la música son cruciales para comprender la situación creativa y emocional de los excombatientes desde una perspectiva individual y colectiva en el proceso de transformación del conflicto. La investigación, voy a referirme ahora a algunos aspectos generales de la investigación de una manera muy sucinta para enfocarme en algunos aspectos metodológicos posteriormente y en las conclusiones. Esta investigación estudió las identidades musicales de los músicos de las FARC y ahora también miembros de los comunes y sus identidades políticas construidas a través de su música, con base en las perspectivas sociales y culturales desde el campo de las identidades musicales. Esto yo lo recojo de un conjunto de autores claves desde las identidades musicales que me reportó una base muy interesante y muy pertinente para el estudio. MacDonald, Hargreaves y Mill. El marco teórico, por otro lado, desde el marco teórico de la música y su relación con los movimientos sociales, un trabajo de Eyerman and Jameson, y por una tercera entrada, el enfoque de transformación del conflicto, especialmente por un autor, Lederach, muy leído, muy referenciado en estos temas de dimensiones culturales y de procesos de transformación creativas de conflicto. El estudio, la investigación, está basada en una experiencia, en una perspectiva, perdón, fenomenológica y métodos cualitativos. Fue aplicado un enfoque etnográfico y un análisis narrativo para emprender un estudio de las narrativas que mencioné anteriormente, las historias de vida y las canciones. En concreto, el estudio, la investigación, se planteó dos cuestiones de investigación fundamentales, dos preguntas fundamentales. Primera, ¿cuáles son las identidades musicales de los músicos de las FARC? Y segundo, ¿cuál es el papel de la música en la construcción de las identidades políticas de los músicos de las FARC? Esto particularmente durante el proceso de transformación del conflicto. La investigación adoptó el método de guía de escucha o Listening Guide Method. Es una metodología que orienta el análisis cualitativo de las historias de vida y las canciones como narrativas basadas en video musical. Las canciones como narrativas fue una decisión muy importante el basarlas a partir de unos contenidos más para escuchar las relaciones e identificar la matriz de estas relaciones a distinto nivel, relaciones familiares y de amistad, relaciones
con el movimiento y las relaciones en un contexto ampliado. Y finalmente, rastrear las referencias a contextos sociales, políticos más amplios o lo que llamamos la red contextual. El análisis reveló cómo interactúa la negociación de las identidades musicales y políticas de los músicos excombatientes durante la experiencia de transformación del conflicto. Las historias de vida y el análisis de las canciones como narrativas proporcionaron evidencia sobre la relación entre sus identidades en la música y su música en las identidades. Las identidades en la música tienen que ver con todas aquellas afirmaciones en cuanto a actores de la práctica musical: compositor, instrumentista, productor, profesor de música, etc. Y la música en las identidades corresponde a todas las formas ampliadas de las identidades en las cuales la música tiene un lugar fundamental de expresión, en cuanto, por ejemplo, la música punk u otras en las cuales el afirmarse de un cierto modo particular implica unos contenidos y unas maneras muy concretas de prácticas con lo musical. Las identidades en la música y la música y las identidades son pues dos dimensiones inseparables del yo en todos los casos analizados. Según las lecturas analizadas o miradas en detalle, a través de la metodología que he descrito, sus identidades como compositores, cantantes, instrumentistas, productores y profesores de música son narradas desde su pertenencia al movimiento, entonces a la guerrilla y actualmente a un partido político, y su adhesión al movimiento. Este último emerge también en términos ideológicos, pero principalmente a través de experiencias emocionales, narradas a partir de situaciones emocionales, que son de orden subjetivo e intersubjetivos, donde la música tiene lugar. Además, la música en las identidades aparece en las biografías y canciones expuesto o expresado en torno a unas pertenencias más amplias, como las pertenencia a las culturas musicales campesinas, indígenas o populares. La música opera entonces para redefinir un rol social, un rol en donde un rol social como músicos populares profesionales y para efectuar una transición de lo que fue una condición de combatientes a excombatientes miembros de un partido. Son dos maneras de transición fundamental y dos maneras de negociación identitaria que son cruciales, que veremos más en detalle un poco más adelante, y en la que se identifican cómo las distintas maneras de la práctica musical ayudan o coadyuvan en la transformación de ambas identidades, la musical y la política. Para los músicos excombatientes, esta identificación observa que la música funciona como un recurso de un capital cultural desarrollado por los músicos excombatientes y todo el movimiento durante décadas, utilizado para apoyar la negociación de ambas identidades, reforzando sus procesos de reincorporación en su conjunto. El estudio confirma que la negociación de identidades musicales y políticas durante el proceso de transformación del conflicto es una interacción intensiva que implica cambios personales y colectivos. Las narrativas o sus narrativas revelan cómo los músicos excombatientes emplean sus experiencias musicales para explorar las posibilidades de lo que Lederach llama la imaginación moral. Lo veremos más adelante más detalladamente. En sus procesos personales y colectivos de transformación de conflicto, emprenden acciones para construir diferentes realidades sociales del orden político y culturales del orden musicales a partir de sus exploraciones de las potencialidades de la nueva música que pueden concebir, pensar, hacer, producir. Eh, la, eh, la metodología LGM, una metodología para analizar las identidades musicales y políticas de los músicos de las FARC, es una solución metodológica fundamental. Esta investigación, la que emprendí, requiere de un análisis integral u holístico para comprender cómo los músicos del movimiento negocian sus identidades musicales a través de sus narrativas y cómo producen diferentes músicas para expresar sus identidades políticas durante el proceso de transformación del conflicto.
El análisis, entonces, debe examinar sus biografías musicales, observando la relación entre su música y el movimiento social y el papel de la música en el proceso de transformación del conflicto. Las historias de vida se obtienen mediante entrevistas en profundidad basadas en un doble enfoque. ¿Qué pasó y qué se sintió o cómo se sintió cuando sucedió? Esto está basado en las propuestas de Montgomery y Patterson. El análisis de las historias de vida aplica el método de guía de escucha, eh, elementos de las identidades de la música popular o de estudio de las identidades en la música popular y también de la investigación narrativa corporizada de Pressler. Algunos resultados del análisis de historia de vida de algunos músicos excombatientes los presentaremos o conversaremos ahora indistintamente. No se trata de un caso particular. Algunos de estas historias, de estas biografías, hablan sobre cómo fundaron o emprendieron conjuntos musicales, cómo debían darse a la tarea de configurar nuevos grupos en la medida que habían cambios importantísimos en la dinámica de la situación militar durante el conflicto y posteriormente después del conflicto, en cuanto muchos de los colegas que hicieron parte de prácticas musicales se dedicaron a otras actividades laborales. Estas historias también están alrededor de sus prácticas del canto, la interpretación de múltiples instrumentos o la especialización en solo uno, las formas en las que conciben el cómo hacer o producir la música, cómo arreglarla, cómo fueron grabadas y cuáles fueron las soluciones para la producción de centenares de canciones. Pero también, y de una manera significativa para este estudio, de cómo bailaron, cómo usaron las músicas para el compartir y el poder generar unos lugares de encuentro en la cotidianidad. Entonces, es decir, durante el conflicto y posteriormente. También cómo realizaron procesos en los que actuaron y filmaron, actuaron en obras de teatro y filmaron videos musicales, práctica de producción cultural y artística que de forma continua realizaron durante años del conflicto, durante años, especialmente en la última etapa del conflicto. También para reconocer cómo estas formas en las que se narran estas dimensiones tienen lugar en el proceso de paz y en el posconflicto, especialmente como interés de esta investigación. Las narrativas permiten identificar unas responsabilidades dentro de estas configuraciones identitarias más allá de lo que inicialmente se pensaba podían ser estas prácticas. Algunos de ellos fueron responsables de actividades como comandar las actividades militares necesarias para los ensayos y la producción musical. No es de entrada fácil comprenderlo, pero con un poco de contacto con el relato, se identifica que evidentemente el ensayar o el desarrollar una práctica musical durante el conflicto implicaba decisiones de orden estratégico, no estratégico, pero sí de orden de organización de las actividades militares y aunque esto tenía unos costos significativos y unas dificultades evidentes, es muy importante observar cómo era así de valioso para la comunidad y para la condición en la cual la tropa compartía distintas actividades, dentro de las cuales la cultural o las actividades culturales tenían un lugar muy importante. También otros roles que pudieron identificarse, uno muy interesante, tenía que ver con algunos músicos que tenían una práctica en los escenarios profesionales eh, allí aprendían distintos recursos de orden técnico, así como otros elementos que les permitían mantenerse actualizados dentro de la dinámica musical comercial, para luego trasladarse a los campamentos y enseñarlo a sus colegas
que estaban ya en los campamentos militares, los campamentos en donde había actividades militares más bien, y en los cuales ellos efectuaban un rol muy interesante como unos agentes puente, como unas maneras en que la enseñanza y aprendizaje de las músicas tenía lugar a partir de algunos de ellos que tenían un lugar muy interesante y muy importante para mantener la práctica musical de las FARC, que siempre fue de altísima calidad y que siempre estuvo en consonancia o en escucha con los desarrollos de los géneros musicales en los cuales hizo sus prácticas y generó su producción a lo largo de muchos años. La investigación entonces adopta un enfoque etnográfico, como dije inicialmente, para unas entrevistas orientadas a dos objetivos: fomentar un flujo del relato en los participantes tan amplio como sea posible y tan cómodo como fuera posible, y crear inmersiones profundas en la vida cotidiana y el contexto de los entrevistados. Eh, la metodología fue particularmente demandante en la transcripción detallada, debido a no solamente la extensión de las entrevistas que se dan bajo estas condiciones, sino la cantidad de elementos expresivos, las exclamaciones, expresiones coloquiales, vacilaciones, las repeticiones de palabras, u oraciones incompletas que son generalmente descartadas para otros análisis narrativos, son aquí muy relevantes para observar la dimensión emocional involucrada en la construcción de las identidades musicales y políticas. Así que el método de guía de escucha guía un análisis cualitativo de las narrativas. La guía de análisis de escucha es una respuesta crítica a las limitaciones y supuestos de la codificación literal de datos, empleada por la mayoría de metodologías de análisis de narrativas. Esta metodología, el LGM, ha sido aplicada por investigaciones en los campos de las identidades, género, moral, ética y otros estudios. Pero en esta investigación, el análisis del video musical basado en el método de guía de escucha fue una contribución original a la expansión de la metodología. El uso del método para analizar las canciones como narrativas fue un desafío inicialmente, pero un logro significativo al final del proceso. Esta metodología propone un enfoque de múltiples capas, como lo describí inicialmente, integrando dimensiones teóricas, ontológicas, epistemológicas y metodológicas para analizar las narrativas subjetiva e intersubjetivamente. El método reconoce al sujeto inmerso en redes de relaciones íntimas y extensas a nivel personal y social. Esta metodología adopta una ontología relacional que permite comprender diferentes experiencias e interactuaciones sobre constructos sociales, culturales, políticos y otros andamiajes estructurales. Así que es más que subjetiva y más que intersubjetiva. El enfoque de escucha emplea una serie de preguntas fundamentales, como lo mencioné inicialmente: quién habla y qué historias cuenta, sobre qué relaciones, en qué marco social y cultural. Estas preguntas enmarcan 4 lecturas sistemáticas que son requeridas por la metodología. La primera lectura es la escucha del guión y la respuesta del lector o el involucramiento del entrevistador. Vamos a verlo más en detalle porque pues evidentemente hay un nivel necesario de identificación de orden reflexivo. La primera escucha o lectura tiene 2 etapas. Una, identificar el guión o la trama, y la respuesta del lector, es decir, el entrevistador, a la narrativa del participante. La primera etapa, esta, permite al investigador escuchar la trama y explorar los rasgos identificativos de los contextos que distinguen el particular paisaje psicológico de las experiencias musicales. En primer lugar, determinar los temas mayores y menores. Esto es lo fundamental dentro del guión. Identificar esos temas mayores, menores, preguntar quién está presente, es decir, los personajes, quién falta, los personajes en ausencia o tácitos, encontrar los momentos emocionales o los puntos que podrían llamarse de giro, imágenes, especialmente las más elaboradas como las metáforas, pero también lagunas y rupturas. Esta lectura tiene un segundo momento, como decía inicialmente, que conecta la lectura con las reacciones del investigador frente al relato.
Inevitablemente, claro está, el investigador se vincula con estas narrativas, integrando experiencias previas y su historia de vida, pero diferenciándolas, de modo que esta diferenciación sea posible. Las posiciones del entrevistador y el entrevistado entran a compararse, a contrastarse. En este caso, durante el proceso de transcripción se incorporan las expresiones del investigador, también del investigador sus repeticiones de palabras, vacilaciones y respuestas emocionales. Durante el proceso de reflexión o lector-respuesta, el investigador identifica sus intervenciones para rastrear sus reacciones emocionales, opiniones o pensamientos relacionados con los hechos descritos, revelando su voz entre las voces emocionales del entrevistado. El guión revela los temas centrales de las experiencias musicales, en algunos casos, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza, la decisión de cantar, entrando o haciendo parte del movimiento guerrillero, algunas experiencias familiares de enseñanza y de involucramiento con las raíces musicales de práctica, experiencias musicales que son fundamentales luego y que definen luego un carácter identitario. También experiencias familiares de represión y violencia, especialmente algunas de orden situado en los territorios de origen de las familias, sus relaciones con amigos y colegas, las relaciones con el movimiento guerrillero y luego y posteriormente con el partido. En la trama destaca encuentros para formar conjuntos e iniciativas musicales, las formas de hacer música durante el conflicto, las esperanzas actuales basadas en la familia y las frustraciones en la nueva familia que pueden construir a partir o que pueden configurar a partir de su reincorporación y también las frustraciones frente al proceso y al posacuerdo. Frustraciones en distinto orden, especialmente en la dimensión laboral, pero también de una profunda preocupación por la persecución sistemática a los firmantes. La trama ayuda a identificar momentos cruciales en torno a la música y la política en las narrativas biográficas. El guión localiza entonces con estos recursos distintos momentos fundamentales que logra organizar a modo de un relato. Por otro lado, el guión permite identificar un crisol emocional que ilustra emociones predominantes durante la entrevista. El guión permite identificar, mediante un trabajo que se hace sistemáticamente para organizar distintos momentos emocionales, lo que se llama dentro de la metodología la polifonía de voces emocionales que dan forma a una narrativa única. La narrativa de un sujeto no es una sola voz, está compuesta por múltiples niveles de expresión emocional. Esos niveles de expresión emocional constituyen voces en sí misma y por eso se identifica o se asocia la narrativa metafóricamente o analógicamente a la polifonía, que es una categoría muy situada en la música que habla de un conjunto de voces armónicas que constituyen un todo, pero a partir de ser distinguibles o diferenciables la una de la otra. Este conjunto de voces permite una perspectiva general, identificación de estos elementos que he descrito. Saltaré algunos elementos específicos para presentar la segunda lectura, que es el segundo momento propuesto por la metodología, que es la escucha de los usos del pronombre personal en las historias de vida. La metodología propone una segunda escucha que identifique los usos del yo, el yo en el contexto de la historia narrada. El oyente entonces, o el transcriptor o el investigador, presta atención al uso del pronombre personal del participante para comprender cómo expresa sus experiencias en tanto afirmación subjetiva. Esta segunda etapa consiste en construir, o está orientada más bien, a construir o a elaborar el poema del yo, que surge codificando el pronombre personal tal como aparece en las transcripciones. Los diferentes usos del yo iluminan cómo se define el músico a sí mismo en su biografía musical. Su relación, además, con el movimiento social, la guerrilla y el partido, y el lugar de su música en la transformación del conflicto. Además, el poema del yo permite prestar atención a los datos en la medida que se focaliza o focaliza la escucha de los ritmos y cadencias distintivos de las voces emocionales identificadas.
Esto tiene que ver con los énfasis en el uso del pronombre personal, cuando el yo es una afirmación contundente y categórica o cuando se observa disminuido, lo cual es muy interesante en los usos al cual me referiré en un instante. El poema del yo sigue dos reglas de construcción: resaltar y seleccionar en secuencia todos los pasajes donde aparece la primera persona y luego incluir los verbos asociados y cualquier otra palabra relevante para conocer su significado. El poema emerge del texto codificado entonces como una derivación de los momentos del sujeto, lo que permite centrarse en la corriente asociativa de conciencia guiada por la voz en primera persona, atravesando o recorriendo la narración en su conjunto. Esto en lugar de una estructura dispersa en donde el sujeto se encuentra en un contexto mucho más amplio de sentido, como el párrafo o incluso las oraciones. Sin embargo, este método centrado en identidades musicales y políticas, esta investigación, requería que el método fuera un poco más allá y requirió que observar cuándo los participantes pasan de la voz en primera persona, el yo, al uno y el nosotros. Aunque yo es el pronombre nominativo fundamental de la primera persona, uno, aunque gramaticalmente indirecto, resalta manifestaciones que son muy importantes, son manifestaciones ambiguas del yo, pero que son esenciales para una comprensión completa de las experiencias subjetivas. Además, los usos del uno y nosotros ayudan a mantener distancia de algunos hechos narrados relevantes en las historias de vida, en algunos momentos en donde los músicos sienten necesidad de esta distancia. El uso del uno, por demás, es muy extendido en la lengua coloquial española, especialmente en las narrativas orales. En el uso del español coloquial en Colombia, el uno es extremadamente frecuente. Los usos del nosotros, por otra parte, iluminan la relación entre entidades personales y colectivas, fundamentalmente para expresar experiencias musicales y políticas de conjunto, intersubjetivas, colectivas. Por lo tanto, este análisis, el análisis desarrollado por mi investigación, incorpora los usos de los pronombres yo, uno y nosotros a través de un poema complementario, yo, uno y nosotros. Ambos poemas, el poema del yo y el poema del uno y nosotros, actúan como lentes. El poema del yo muestra el núcleo de la primera persona, mientras que el poema del uno y nosotros permiten visiones ampliadas, subjetivas e intersubjetivas e incluso sociales del yo. El poema del yo, uno y nosotros revela elementos de las identidades musicales y políticas sustanciales. A veces, y como ocurre y es propio de la narrativa, de manera contradictoria. Estos elementos provienen de la autoimagen, del yo soy, yo hago, yo pienso, las experiencias de educación musical que definen trayectorias y lugares de afirmación, también frustraciones, insatisfacciones y problemas, tanto en anteriores como durante el proceso de transformación del conflicto. De manera similar, el poema también revela los horizontes de expectativa o de esperanzas y dudas durante la experiencia de transformación del conflicto. La tercera lectura implica una atención a las relaciones desarrolladas en el curso de las experiencias musicales. La tercera escucha se centra entonces en relaciones interpersonales y en la forma en que se expresan estas relaciones. Las conexiones más amplias generan diferentes voces relacionales que emergen en una voz personal. A partir del procedimiento propuesto, se resaltan con diferentes colores u otras marcas en cada voz, identificando palabras específicamente relacionadas con las relaciones, nombres, apodos, roles de familia, nombres de amigos, relaciones de distinto orden con contextos como el trabajo y el movimiento político. Estas relaciones son relevantes en las experiencias musicales, especialmente por el sentido colectivo de la práctica. Surgen antes y durante el conflicto esta vitalidad de la necesidad de convergencia y de hecho colectivo de la práctica. La relación interpersonal proporciona una matriz que conecta a los protagonistas mencionados en la narrativa con los eventos, lo que da forma a identidades y más bien a la observación de las negociaciones de identidades musicales y políticas en cuatro niveles diferentes. Uno,
la relación con ellos mismos. El sujeto se narra a sí mismo y en relación consigo mismo, y esto se identifica como un momento inicial de lo relacional. Segundo, con familias y amigos. Tercero, con la guerrilla y el partido político. Y cuarto, en un contexto más ampliado, un contexto amplio. Un cuadro de mosaico fue una solución en la cual se pudo integrar esta información. Es crucial subrayar que estos datos que se identificaban y los distintos momentos en los que aparecían las relaciones se rastreaban y se sumaban para poder establecer la reiteración o el peso de estas relaciones durante la narrativa. Aquí, en esta manera heterogénea en que surgen distintas relaciones, pueden observarse dinámicas muy valiosas de interactuación y cómo las negociaciones de identidad musical y política tienen una base colectiva, cómo se transforma el sujeto a partir de cómo es leído y cómo participa de la vida junto al otro. Esto es especialmente valioso para poder señalar cómo las transformaciones que tienen que ver con cambios identitarios fundamentales requieren de una observación de las distintas maneras en que el sujeto está en relación con el conjunto. Mm, Por último, la cuarta lectura, saltando algunos elementos de especificidad de estos distintos niveles que mencioné, el autorreferencial, el de familia, amigos, el de partido, movimiento guerrillero y contexto, nos lleva a la cuarta lectura, que es el de la naturaleza de relaciones sociopolíticas ampliadas. La cuarta escucha presta atención a las relaciones a las relaciones que surgen con respecto a estructuras sociales, culturales, políticas y económicas más extensas. Esta lectura resalta entonces los vínculos con el país, los partidos políticos, el gobierno nacional, las instituciones y también ideas asociadas a la patria, los principios del movimiento, la lucha política, el sacrificio y otros conceptos expansivos o trascendentes, vinculando la experiencia personal con los contextos sociales, históricos, culturales y políticos. Ese último momento permite entonces observar al sujeto en un horizonte extenso de relaciones y de experiencias. Em, en, en este sentido, la investigación con muchas cosas que señalar respecto a esta dimensión metodológica o de solución metodológica, especialmente porque me enfoqué en los análisis de la historia de vida más que en los análisis de las canciones como narrativas, que bueno, podrá ser en una próxima oportunidad que lo conversemos. Presenta o permite el llegar a unas conclusiones que de orden general podemos situar de este modo o expresar de este modo. Las identidades políticas y musicales no son autoafirmaciones aisladas, que siguen vías paralelas. Ambas identidades se entrelazan con otras formas de identidad. Soy campesina, soy indígena, soy vallenato, soy padre, soy madre, etcétera. Todo esto surge todo el tiempo en las narrativas. La interacción entre identidades musicales y políticas y otras formas de identidad está motivada por eventos emocionales que desencadenan una rica polifonía de voces emocionales, confirmando cómo la negociación, perdón, de la identidad es un proceso plural que las transforma simultáneamente. Para los músicos excombatientes, la música funciona, como dije inicialmente, como un medio o un recurso utilizado para apoyar la negociación de ambas identidades e incluso otras que no están por fuera de este estudio posiblemente, reforzando sus procesos de reincorporación en su conjunto. El estudio confirma que la negociación de las identidades musicales y políticas tiene una interacción intensiva durante el proceso de transformación del conflicto, son especialmente cercanas, involucrando cambios personales y colectivos para los músicos excombatientes y sus entornos. Sus narrativas revelan cómo los músicos excombatientes emplean sus experiencias musicales para explorar las posibilidades de la imaginación moral. ¿Qué es la imaginación moral? Un esfuerzo consciente por superar los ciclos de violencia
que movilizan cuatro capacidades. Primero, la posibilidad de imaginar una red de relaciones que incluya al diferente, pero más allá del diferente, al enemigo, al opuesto. Segundo, mantener en tensión, paradójicamente, la curiosidad y la complejidad que erosionan la base de las polaridades dualistas sobre la realidad. Tercero, promover actos creativos en todos los ámbitos de la sociedad y la experiencia. Y cuarto, aceptar el riesgo inherente de avanzar hacia escenarios desconocidos más allá de la violencia. Esto, que es del orden macro, en el planteamiento de Lederach, se verifica en el sentido de la experiencia subjetiva de los excombatientes. Los resultados de esta investigación contribuyen en diferentes niveles. Si la música y las identidades políticas interactúan, transformándose mutuamente, esto tiene consecuencias prácticas. Las acciones institucionales para apoyar los aspectos socioculturales de la reintegración o la reincorporación de los excombatientes deben considerar iniciativas para producir y distribuir sus expresiones y sus maneras de entenderse y participar de la vida social cultural. En este caso concreto, de producir y distribuir su música, tenga o no contenido político y en atención a los aspectos socioculturales de la reincorporación. El desarrollo de la sociedad colombiana depende de la implementación exitosa de procesos relacionados con el desescalamiento del conflicto armado interno, y estos procesos tienen aspectos socioculturales indispensables para reintegrar adecuadamente a los excombatientes a la vida civil, en la que la música tiene un papel que se ha evidenciado en este estudio, es sustancial. El estudio de las identidades musicales de los excombatientes y las identidades políticas expresadas a través de su música contribuyen a comprender sus realidades individuales y colectivas, produciendo un nuevo conocimiento para mejorar las acciones institucionales de apoyo y sostenibilidad para su reintegración y mejoramiento en el diseño de políticas, particularmente a las que tengan atención o perspectiva de aplicarse en otros procesos más adelante. Esta investigación establece entonces que la dimensión sociocultural de la reincorporación requiere de énfasis, dado que es crucial, como se ha evidenciado, por sus capacidades de negociación identitaria. Atención a esto. La transformación del conflicto es una transformación fundamentalmente de la identidad del haber sido combatiente a la identidad de ya no serlo más. Así que esto constituye un núcleo fundamental de transformación subjetiva que es, como se ha evidenciado, también intersubjetivo y que tiene además un conjunto de estrategias necesarias de ser consideradas para que la reincorporación sea no solamente socioeconómica y del orden de la participación política, sino también sociocultural. Muchas gracias. No sé si estoy en los tiempos o si hay espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Santiago. Claro que está dentro de los tiempos y aquí están los colegas, nuestro Sandro, Ricardo, Clever, si quieren hacer algún comentario, pregunta a Santiago. Mientras, mientras llegan las preguntas, quería hacerle como una, una pregunta, pues está muy, muy clara su planteamiento de su tesis y eh, si uno pudiera leer la tesis como que lo que hacen este proceso es partir de una identidad, un proceso muy, muy fuerte de identificación política, pues que pertenecer a las FARC es un proceso muy fuerte de identificación política, ¿no? Y después ser firmante del acuerdo ah, queda en suspenso el proceso de identificación política y queda como la gran pregunta de ahora hay que reconstruir la identificación y la identidad. Y en ese proceso es donde la música entra como a jugar su papel político en el sentido no tanto estético, sino político, como usted lo plantea, ¿no? Es más allá de lo estético, sino para, para crear o para reinventar procesos identitarios, ¿no? O de identificación, ya en un contexto distinto de la firma, digamos, de posacuerdo, ¿no? No sé si ese es el argumento allí. Y quería preguntarle si es así un poco, si en esos procesos hay
cómo entra como las identidades de género. Si Bueno, usted encontró o abordó allí ese proceso. muy tangencialmente, por supuesto, hay un equilibrio no intencional, pero lo hubo, involucrando en el estudio músicas. Mm, que no era intención del estudio, es que fueron tan numerosas y hubo tal irrelevancia de las mujeres músicos en las FARC que, bueno, estaban justamente en posibilidad de ser una parte sustancial del diálogo que proveyese las narrativas necesarias para la investigación. Entonces, género no fue eje, o por allí no se generaron unas preguntas que hicieran un debate sobre las formas de participación o los diferentes modos. Claro que en las narrativas de historia de vida habría cómo rastrearlo, que hay dentro de estas maneras en las que se constituye la historia de ser músico en el movimiento, siendo hombre o siendo mujer, hay diferencias que pudieran muy bien rastrearse y analizarse. Digamos que en este enfoque del estudio inicial, pues no hicieron parte de la preocupación de centro. Hay algo importante que señalar en lo que decías inicialmente respecto a política y estética. Probablemente sea solo de las FARC y su tránsito hacia los comunes. Tal vez es algo único, pero la elaboración, el cuidado, la manera en cómo se abordó la práctica musical con una seriedad y profundidad es asombroso. Eran músicos, son músicos, con una gran capacidad de comprender las cualidades, los elementos, las prácticas de orden técnico, estilísticas de las músicas. Yo de hecho identifico, y será como parte de un trabajo que haya que hacer en algún momento, y en el diálogo aparece, un conjunto de tradiciones musicales al interior del movimiento, tradiciones musicales en el sentido pleno de la palabra, es decir, con una producción de clásicos, de canciones que tienen un especial contacto y permanencia en la escucha, de enseñanza y aprendizaje intergeneracional, que son valiosísimas de observar y que implican no solo una música que fue hecha a partir de la necesidad de comunicar los principios del movimiento y de afirmar políticamente, de generar unidad de tropa y otros aspectos, sino también una música que se pensó también se hiciese capaz de representar unas estéticas del orden de las músicas tradicionales y populares nacionales. Recordemos, y esto también sería interesante hilarlo delgado, las FARC es un movimiento nacionalista, habla del país. Y en ese sentido, hacer las músicas en coherencia y en estatura técnica y en estatura cualitativa con las tradiciones musicales del país fue algo que se hizo muy juiciosamente y con unos músicos de unas capacidades innegables y muy sorprendente, ¿no? El esfuerzo con el que se lograron esos niveles de performance y de creatividad, de capacidad técnica y profesional musical. Muy bien, muchas gracias. Hay dos preguntas más. La primera es aquí de nuestro colega Clever Cárdenas de Bolivia, que estará mañana hablándonos aquí. La pregunta dice que, bueno, quizá no alcancé a escuchar bien, pero me gustaría saber si en su investigación o en el estado del arte revisó el paralelismo con los huaynos de Sendero Luminoso o los distantes narcocorridos mexicanos. Eh, si Sí. no lo hizo, podría opinar algo sobre el punto. Claro que sí, Jonathan Ritter hace un estudio consistente, muy serio, de la música ayacuchana y las maneras en cómo las músicas tuvieron lugar político en toda la región durante el periodo de las violencias en Perú. Sí, desde allí surgen varios aspectos muy importantes de la investigación, especialmente los que atañen al observar la música como construida a partir de prácticas colectivas. Y estas prácticas colectivas tenían un fundamento que era del orden político,
del orden del horizonte, del ideario, pero especialmente a partir de los contextos culturales y las necesidades de vínculo afectivo y emocional. Así que esto tiene lugar simultáneamente, generando unos espacios de transformación de las vidas subjetivas e intersubjetivas realmente significativo. Esto tiene luego otras dinámicas, ¿no? Y entra a otros procesos de circulación en Perú y hay unas modificaciones muy interesantes a lo largo del tiempo cuando estos procesos van teniendo lugar. En el caso de las músicas que desarrollaron y que vienen desarrollando los músicos excombatientes, hay unos tránsitos a otra poética, a otras líricas, unas líricas relacionadas con otras preocupaciones, especialmente las que atañen a su vida familiar. Eh, Toda la música que hacen, en todo caso, alguno de ellos me decía, es política, y eso es interesante de observar porque tiene que ver o atañe a lo que estos ejemplos de otras músicas en otros contextos nos han permitido ver. Y es que nuestras músicas tradicionales, o las músicas populares en particular, tienen esta capacidad de integración que son del orden, estas integraciones que son del orden de los objetivos, más allá de la música de orden político, pero también aquellos que tienen que ver con lo emocional. No en balde todas estas son músicas de baile, las músicas que compusieron los músicos de las FARC y aún y después del proceso de paz son músicas fundamentalmente de baile. Y en los casos mencionados corresponden a lo mismo, lo cual es muy interesante de rastrear y de identificar. Gracias, Santiago. Johanna, tenemos la última pregunta del chat de YouTube. ¿La podría leer? Sí. En el momento a mí no me aparece en el chat, maestro. No sé si Entonces me puede estar ahí. yo la leo. Es bien sinteticado. Dice, esta matriz de escucha puede ser aplicada a otras identidades combatientes, por ejemplo, paras, soldados, etcétera. ¿Se darían diferencias sensibles? Qué buena pregunta. Yo creo que podría replicarse, pero no estoy seguro y esta es una limitación importante del estudio que hay que reconocer. Probablemente la complejidad de las prácticas musicales en las FARC y posteriormente en los comunes es de tal orden que tal vez no sea replicable, tal vez no ocurra lo mismo en otros movimientos o en otras agrupaciones o en otros colectivos de múltiples órdenes ideológicos, políticos o de prácticas insurgentes o violentas. Podría ser que sí. Nuxol es una investigadora que ha trabajado con mucho detalle en Sierra Leona los usos de las músicas por el Ejército Rebelde de Unificación, el RUF, creo que no recuerdo bien las siglas, pero los usos de las músicas de este grupo no son tan elaborados en absoluto con los de las FARC. Yo creería que lo que nos permitiría la replicación de esta metodología es observar en todo caso cómo las músicas tienen lugar biográfico en los excombatientes. Provengan de donde provengan sus distintas actuaciones y sus distintos intereses, su situación psicológica particular. Nótese que no hablé de estrés postraumático, ninguna condición psicológica en particular, que no era objeto de la investigación. Creo que al margen de todo esto hay un lugar biográfico de la música y esto nos permitiría unos elementos para lo que he llamado el considerar los procesos de reintegración desde sus dimensiones socioculturales, no solamente socioeconómicas, políticas, sino aquellas en donde nos preguntamos por cómo el excombatiente, el firmante, tiene una vida cultural específica, concreta, en la cual se manifiestan aspectos esenciales de su existencia. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Muchas gracias Gracias, a maestro. todos los participantes que están aquí, que están por el chat, por el YouTube, la transmisión, siguiendo esta, esta ponencia tan interesante que obviamente quedan muchas cosas para que nos siga contando sobre los procesos y también quisiéramos escuchar más adelante después
escuchar la música que analizó. No sé si de pronto, me imagino que de los Rebeldes del Sur y de todos estos grupos Por tan, esto, ¿cierto? Tan importantes de... docenas de agrupaciones de calidades asombrosas, especialmente las de tradición vallenata, las de tradición llanera, las de tradición de músicas bailables y chucuchuco, que es una tradición fascinante de músicas de baile, eh, las músicas de cuerdas andinas, las músicas urbanas que desarrollaron las milicias durante mucho tiempo, en donde especialmente el rap tuvo el rap y el ska tuvo un lugar muy interesante. Bueno, todo esto sería para hacer una escucha guiada y en la que, bueno, sería formidable también contar con ellos para que conversaran sobre las músicas que hicieron y las que están haciendo ahora. Perfecto. Nos queda abiertas todas estas Claro posibilidades que sí. tan interesantes. Muchísimas gracias, entonces, maestro Santiago. Muchas gracias a todos, a todas, al equipo del doctorado, a Ricardo, a la maestra Sonia, a Joana, Jorge, Sebastián, Ingrid, Laura, a Daniel, a todo el equipo del doctorado. Y nos vemos entonces mañana a las 8:30 para nuestra segunda jornada de este seminario internacional que creo que arrancó muy bien. Muchas gracias al maestro Sandro, a todos los que estuvieron acá por las Mucho gusto. ponencias y nos veremos mañana. Muchas gracias. Para todos. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.